la RAM, ¿cierto? Del equipo, el procesador, y vamos a ir también como orillándonos un poquito como lo que hemos ido aprendiendo con este módulo de sistemas operativos, perdón, me llamaba ahora soporte técnico, ¿cierto? Que la primera parte tuvo todo lo que era hardware y ahora tendremos toda la parte que es software en otro módulo y ahora acá todo lo que era hardware se va a ir ocupando para este módulo, ¿ya? Las primeras son 4 notas, chiquillos, que todas las notas se van dando de forma semanal, ¿cierto? Semana 1, 2, 3 y 4, teniendo una semana más que nada para ponerse al día con los trabajos, teniendo la semana 1, que es esta, el desarme, ¿cierto?, del computador, reconocer las piezas de forma interna, ¿cierto? Mejor dicho, reconocer lo que es la placa madre, entender la placa madre y poder saber cómo funciona esta placa madre con cada uno de sus componentes. La clase 2, chiquillos, que es la próxima semana, será una clase que tomaremos la fuente de poder, la vamos a abrir y vamos también a aprender cómo darle solución a ciertas fallas dentro de la misma fuente de poder, que esa es la segunda nota, en cuanto al desarme, ¿cierto? Y en cuanto al trabajo. La tercera nota, ¿cierto? Tiene que ver más que nada con la RAM, ¿cierto? Con lo que son el procesador, ¿cierto? La limpieza en cuanto a el funcionamiento de cada uno de ellos para que ésta funcione, conocer lo que es el front panel, conocer los puertos USB para que así ésta vaya funcionando. ¿Ya? Entonces, este sistema nos va a ayudar, chiquillos, para conocer la placa madre, conocer estas falencias que hablábamos en la mañana, ¿cierto? Del computador. Y en base a ello, podremos también tener una expertise en cuanto al funcionamiento. ¿Qué necesitaremos para esta clase? Vamos a necesitar 2 tipos de destornilladores, de cruz y de paleta. ¿Por qué de cruz y de paleta? Porque partiendo por esto, el cruz es el que obviamente vamos a ocupar para poder hacer el desarme, ¿cierto? El que va a ser necesariamente para desarmar un equipo, ¿cierto? Desarmar un computador. Mientras que el de paleta nos va a servir muchas veces para poder hacer palancas en ciertas tornillos, perdón, para poder levantarlos y poder destornillarlos. ¿Por qué es esta técnica? Porque obviamente ustedes se van a dar cuenta de que muchas veces pasa, chiquillos, que hay tornillos que están mucho más apretados que otros y muchas veces tiene un espacio para poder tomarlo, apretarlo, ¿cierto? Y poder sacarlo, ya que eso obviamente se refiere más que nada como hacer una palanca dentro de un equipo, ¿ya? Entonces, este es el que vamos a ocupar para poder hacer el desarme de nuestro computador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O que vamos a ir trabajando es necesariamente ir desarmando el equipo en cuestión. Para esto, vamos a ocupar la siguiente guía, chiquillos. Miren, ojo, pestaña y ceja. ¿Ya? No estoy pegado, sino que mi mano no la estaba moviendo. ¿Ya? Es raro que vean solo una mano. Vamos a hacer mientras esperan, aparte de compartir. Ya, chiquillos, ahí. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve el trabajo? Sí, sí se ve. Ya. ¿Dónde lo sacamos, chiquillos? Esa guía. Sí. Esa guía la vamos a sacar desde acá, mire. Usted se va a ir al módulo de prevención de instalaciones y van a ir a la parte de abajo que dice armado de computadores, ¿ya? En esta ustedes van a ir a la parte que dice clase 1, ¿ya? Clase 1, identificación placa madre. Y nos vamos a ir al manual de trabajo de instalación que tiene una copia para cada uno de ustedes para que ustedes obviamente la vayan rellenando, ¿ya? Y esta guía la vamos a ir trabajando en conjunto a mi persona, ¿ya? Le pido por favor, ¿ya? Vamos a ir en conjunto a mi persona, ¿cierto? Para que ustedes vayan trabajando y así obviamente vayamos entendiendo, ¿cierto? Las diferencias de cada una de las partes del equipo. Ustedes se dan cuenta, vamos a partir primero con el modelo de la placa madre y vamos a ir también reconociendo los diferentes slots del procesador, los diferentes slots, ¿cierto? De los sockets, de las RAM, ¿cierto? Y cada uno de ellos. Y usted, ¿qué va a ir haciendo en este pequeño tiempo? Le va a ir sacando fotografías a cada una de esas partes y las va a ir colocando nombre y las va a ir describiendo. Ya, por ende, yo junto a ustedes voy a ir obviamente tomando la placa madre. Vamos a ir viendo cada una de estas partes para que usted obviamente rellene este espacio y luego de finalizar la clase usted me la entregue. Ya, entonces estamos trabajando reconocimiento de placa madre dentro del equipo junto a esta guía que está en el ramo de prevención de instalaciones, armado de PC, clase 1, identificación de placa madre. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entiende dónde está la guía o no? Maestros, maestras. Sí, 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 se entiende. Ya, pues,
Chiquillos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Obviamente, ustedes, como tienen el computador armado, ¿cierto? Por sus antiguos compañeros, vamos a ir desarmando el computador, ¿ya? Primeramente, ustedes van a ocupar esto que está acá, que se llama, ¿cómo se llama esto, chiquillo? ¿Quién sabe su nombre específico? La pulsera. Exactamente, la pulserita, ¿cierto? La pulsera antiestática, ¿cierto? Antiestética. Que está obviamente, si es obviamente la misma que tengo yo, acá ustedes, ahí se, ¿ya? Esta tiene un pequeño cierre, ¿cierto? Para que usted la pueda subir y la pueda ajustar a su muñeca. Estoy tratando de eso. Y tratar de ajustarla a su muñeca, ya para que ustedes tengan la facilidad para colocar la mano dentro de ella. Entonces, vamos aquí y nos colocamos primero la pulsera. Y esto que está acá, esto, esto, ahí, eso. Esto que está acá, que es la pinza, el caimán, este caimán tendría que ir puesto en una parte metálica de nuestro computador para que nosotros nos podamos desenergizar, ¿ya? Voy a dejar de compartir, ¿cierto? El trabajo, la guía, ¿cierto? Yo voy a ir viéndola de forma junto a ustedes, pero ustedes obviamente la van a ir trabajando, ¿cierto? La pulsera antiestática. La pulsera antiestática. Ya, entonces, chiquillos, vamos a ir trabajando sobre lo siguiente. Un poquito. Ya, ahora sí. ¿Ya? Y vamos a ir tomando nuestro computador. En mi caso yo lo tengo desarmado, ¿ya? Pero, como usted lo tiene armado, ¿cierto? Vamos a hacer lo siguiente. La pulsera, usted la va a dejar puesta en cualquier parte metálica. Si en su caso la pulsera lamentablemente no estaba con esto, porque algún chistoso de algún curso, no diré su nombre, se la sacó, pero yo sé que no son ustedes, ¿cómo voy a desconfiar de ustedes? Eh, Van a colocar esta punta de igual forma en una parte metálica, ¿ya? Por ejemplo, ahí, haciendo contacto en la parte metálica. ¿Y qué quiere decir eso? Que obviamente yo al colocar la pulsera me estoy descargando con la carcasa del computador. En el caso que usted, por ejemplo, no tenga la pulsera antiestática, pasa lo siguiente, o debería hacer lo siguiente. Voy a alejar un poco la cámara. Se van a ver las zapatillas. Ay, buenardo, buenardo. Ya, ahí, que se ve casi toda la mesita de trabajo. Ya. Ahí sí. Si en el caso que usted, por ejemplo, no tuviese la pulsera, ¿qué debería hacer? Debería tomar, ¿cierto? El chasis de nuestro computador y con eso usted ya se estaría descargando, porque de forma directa usted estaría obviamente descargando su cuerpo en la parte metálica, ¿cierto? De nuestro gabinete, ¿ya? Que eso obviamente a usted le ayudaría para poder trabajar y, y obviamente va a poder usted eh, descargarse, ¿cierto? Con las partes de su X. ¿Ya? Perdón. Y que mi familia parece que ocupa los computadores como basurero. ¿Ya? Entonces, partamos, ¿cierto? Usted tiene en su poder el computador, ¿cierto? Yo en mi caso ya lo tengo todo desarmado, ¿cierto? Todo desguañingado para poder trabajar, ¿ya? La única pega que tiene que hacer usted ahora es sacar con cuidado, ¿cierto? Las partes de su equipo. Obviamente, ocupando la pulsera anti-estática. No como yo que la tenía sin pulsera. Estoy haciendo esto y estaba sin pulsera. Súper mal. ¿Se escucha cortado, Mati? Chiquillo, ¿el resto me escucha cortado? No, yo lo escucho bien. De repente igual se ve cortado, profe, pero ¿Mm? lo mínimo. Ya. Si se escucha cortado, me piden, chiquillo, y les vuelvo a explicar si estoy como en la bola. ¿Será? Ahora, ¿qué necesitamos?
pulsera antiestática, la ponen, ¿cierto?, en su muñeca, en el chasis, y comenzamos, ¿cierto?, con el destornillador de cruz, ¿cierto?, comenzamos, ¿cierto?, a sacar las partes o sacar la placa madre en nuestro computador. En el caso, Jeremy, que no tengas la pinza, haces esto. Tomas la pulsera y la dejas en una parte donde haga contacto con tu computador. Y de igual forma, tú te estarías descargando, ¿cierto?, con la máquina. ¿Te das cuenta que yo la puse sin el caimán, ¿cierto? La puse en una parte donde está haciendo contacto con el computador, con el gabinete, ¿ya? Entonces, chiquillos, ¿cierto? Está el caimán, yo coloco, en mi caso que tengo el caimán, vamos a ocupar mi caimán y la vamos a desarmar, ¿ya? Tenemos, ¿cierto?, la placa madre. En este caso, ¿cierto?, yo ya la tengo desarmada. En este caso, ustedes la tienen armada en su computador, pero es súper fácil desarmar. ¿Ya? Lo voy a armarlo rápidamente para que ustedes puedan entender cómo se desarma este equipo. ¿Ya? En muchos casos ustedes van a dar cuenta que la fuente de poder viene a lo mejor por abajo o por arriba, ¿ya? Según sea el caso específico. Un segundo, chiquillos. Un cacho. Vamos a sacar la fuente y los voy a rearmar para que ustedes vean cómo se desarman. Los que obviamente no tienen expertise con esto, les va a servir harto, porque así van a conocer cómo sacar los equipos de la fuente de poder, ¿cierto? Y también los cables con los cuales estamos trabajando. ¿Ya? Ya, chiquillos. Ahí estaría, ¿cierto?, la fuente de poder puesta en el ordenador. Cuidado con esto, ¿cierto? Porque obviamente al moverla podemos que nos vayamos moviendo con nuestra mano y podamos obviamente tener problemas con nuestra muñeca, ¿cierto? Y con nuestra mano al momento de pasar a llevar alguno de los cables por los cuales estamos trabajando. ¿Ya? Acá, cable SATA y llevamos, ¿cierto?, la placa. Ustedes se van a dar cuenta, chiquillos, que dentro, cuando estén armando este computador, de forma básica para que usted vea cómo se saca, ¿cierto?, y se desarma. Ya no. Ahí está. Creo que quedaría acá rearmar. Oye, chiquillos, ¿ustedes qué van a hacer? Ahora, ¿cierto? Ahí colocamos el plug, ¿cierto? Y cada una de las partes del equipo. Ahí está. Entonces, ustedes se van a dar cuenta y van a buscar lo siguiente. Dentro de la placa van a ver que van a existir tornillos en las puntas. En el caso de los que tengan este computador flaco, ¿cierto? El computador de forma horizontal, les recomiendo lo siguiente. Que primero abran, ¿cierto?, el gabinete por su parte frontal, por su tapa, y se van a dar cuenta que en el gabinete ustedes tienen una parte de 2 tornillos en las esquinas. En esos usted desarme esos 2 tornillos, sáquelo hacia atrás y obviamente lo lleva hacia atrás y obviamente deja el disco duro por separado. ¿Ya? Y obviamente todo va a quedar tal cual como lo estoy mostrando ahora. Se va a dar cuenta que en el computador, en el ordenador. ¿Puedes repetir esa parte, por favor? ¿Tú qué computador tienes, Efraín? Ah, el computador flaco, ¿cierto? El flaquito. Ya, el Sí. computador flaco, que no es como este, ¿cierto? En ese, tú sacas la tapa y te das cuenta que hay una tapa, ¿cierto?, dentro del ordenador, ¿cierto? Hay una tapa. Ah, ya. En ese hay dos tornillos al medio, que eso más que nada hacen como una, entre comillas, palanca. Tú la vas a mover hacia adelante, hacia arriba y lo vas a sacar. ¿Ya? Y ahí vas a sacar el disco duro y el lector de CD. Y ahí tendrías fuente de poder y tendrías la placa madre con la cual estaríamos trabajando. Vale, profe, gracias. Una vez haciendo eso, nosotros vamos a sacar los tornillos que están alrededor, ¿cierto?
todos los tornillos que están alrededor y lo van a dejar en una parte que sea óptima, una parte que sea para usted sea fácil de encontrar. Por ejemplo, en mi caso, yo ocupo una tapita de plástico, tal cual, mire. ¿Ya? No le estoy pidiendo que usted tenga una tabla de plástico, pero sí que en una parte en la cual usted sepa después dónde están los tornillos y le sepa después volver a utilizarlos para volver a sacarlos. ¿Ya? Porque obviamente, Están un poquito rodados. sí, si están rodados, va a hacer lo siguiente. Va a tomar el paleta, o por abajo, lo va a levantar un poco hacia arriba y va a destornillar. ¿Ya? En el caso que no pueda, paleta por abajo y lo va a destornillar para que así pueda levantar este tornillo. ¿Ya? Entonces, chiquillos, vemos la placa madre, ¿cierto? La placa madre, obviamente, en el caso viene con todos sus tornillos instalados, ¿cierto? Viene conectada a la fuente de poder, ¿cierto? Viene conectado, ¿cierto? A cada una de las partes con las cuales va a hacer funcionar, ¿cierto? Nuestro equipo conectado al gabinete. Y eso hoy en día nosotros solamente lo vamos a sacar. No le vamos a sacar fotos, no le vamos a sacar nada, ya que obviamente con el paso del curso ustedes van a ir armándolo de a poco, entre comillas, para conocer, ¿cierto? Cómo funciona esta placa madre. ¿Ya? Una vez sacada la placa, solamente la placa, todos los tornillos, ustedes van a ir aquí, ¿cierto? Van a sacar la placa, ¿cierto? Van a desarmarla, sacarla de su tower. Y tal cual como lo hice yo ahora, aquí, aquí, debería estar solo conectada a la fuente de poder por dos lados. Ya se desarmó la placa, ¿cierto? Va a estar conectada por dos partes. El Molex de 24 pines y el puerto de 12 volts, ¿cierto? Que va conectado al procesador, ¿cierto? A este y a este. La pregunta es, ¿cómo lo retiramos? ¿Cómo lo sacamos? Primeramente, sacamos el Molex de 24 pines y lo sacamos con un poco de fuerza. ¿Por qué? Porque si lo sacamos, mire, si lo sacamos hacia arriba, no va a salir. Si lo sacamos desde los cables, podemos sacar los cables y obviamente tener problemas después con esta fuente, con este Molex de 24 pines con el cual estamos trabajando. Ustedes se van a dar cuenta que al lado aquí, miren, ahí justamente ahí, ¿cierto? Hay como un tipo de pestaña, ¿cierto? Que amarra, ¿cierto? O agarra agarra el equipo. ¿Cómo se hace con esto para poder retirarlo? ¿Cómo se hace con esto para poder sacarlo? Yo presiono, ¿cierto? Presiono arriba y lo muevo de lado a lado, como si estuviera bailando. Y ¡tachán! Lo saco. En el caso que no lo pudo ver o no cachó cómo hacerlo, toma la punta de acá arriba, presiona acá arriba y no lo tira para arriba, porque ahí no va a salir. Lo va a tirar de lado a lado. Y lo va a retirar de forma fácil, fácil, fácil. ¿No? De nuevo, la tercera vez, para que a lo mejor quien no lo pudo ver. ¿No? Tomamos la punta de acá arriba. Ahí se presiona. Mire, se presiona. Y se mueve de lado a lado. Y se retira. ¿Ya? Ahí sacamos el Molex de 24 pines de la fuente de poder. Ahora solamente nos faltaría uno. Y al igual que el otro, mire, tiene que sacar. ¿Cuál es la pregunta? Vale. Porque lo que tú vas a sacar primero es todos los tornillos que tiene tu placa madre, que la hacen que se adhiera a la placa madre. Luego de eso, tú que sacaste los tornillos, los dejaste en un pocillo, en un lugar, ¿cierto? De fácil, para llegar de forma fácil.
Es que eso que está desenchufado en el PC vienen así. Sí, pues viene así como lo mostré recién ahora. Vale. Porque mira, viene la placa puesta y vienen los molex puestos en la placa. ¿En su placa no venían así? ¿O estaba todo desarmado? Ya, porque lo primero que tiene que hacer es sacar este. Ya. Ah, ya, mejor. Resolución. Gracias, dígale gracias a los compañeros que le pasaron el computador antes. Pero mejor, porque lo que necesitamos ahora solamente, vale, y compañeros, es la placa madre. Yo con la placa, lo único que necesito ahora es la placa madre, que saquemos la placa madre. Por eso estoy mostrando a algunos cómo sacar esas piezas. ¿Ya? Yo todavía estoy peleando por sacar los tornillos. Faltan 2 tornillos. Y tenemos el Molex, ¿cierto? De 12, que ese obviamente los retiramos para poder, obviamente, trabajar. Y obviamente nos quedaríamos solo, solo nos quedaríamos con, sí, se imagino, si debe estar todo suelto. Yo pedí grabar un video. Profe, Dígame, ¿no puedo sacar dígame. el tornillo? Lo mismo, paleta por abajo, tornillo de cruz por arriba. Con el paleta por abajo tú le haces presión para que este vaya saliendo. ¿Ya? Recuerda que son los tornillos que están solo en las puntas marcadas, ¿ya? No en otros lados, ¿ya? Porque la placa tiene puntas que están marcadas, chiquillos. ¿Ya? Entonces, para que vayamos trabajando, nos quedamos solo con la chiquilla. Ya, yo me quedé, mire, amarrado a la otra cosa. Nos quedamos solo con la placa madre. Y aquí voy a bajar un poco la cámara de nuevo para que usted me pueda ver bien la placa. ¿Ya? Aquí está solamente la placa, con lo que nosotros vamos a trabajar. Si nosotros nos vamos a la guía, chiquillos, que está con la que estamos trabajando, dice primero modelo placa madre. ¿Ya? ¿Dónde yo obtengo el modelo de la placa madre? Muchas veces, cuando veo la placa, yo voy a ver distintas anotaciones en la placa con la cual estamos trabajando. Vamos a ver distintas cosas, ¿cierto? Que hacen mención a lo que la placa madre va a hacer. Pero hay una en específica, que ustedes se van a dar cuenta, que casi siempre, está bajo el procesador y sobre la tarjeta PSI, que es la marca. ¿Ya? Que es la marca que está aquí. En mi caso, mi placa es una tarjeta MSI AH61M P31M8, P31W8. Ese es el modelo con el cual va a trabajar nuestra placa madre. ¿Ya? Marca y modelo. Usted me preguntará, pero profe Juan, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve demasiado. Porque si usted se da cuenta, la placa tiene muchos tipos de conexiones con las cuales nosotros podemos trabajar, que son parte del front panel, y también parte de algunas otras tipos de fan con los cuales va a trabajar la placa. ¿Qué quiere decir esto? La placa obviamente también puedo añadirle cosas extra en cuanto a voltaje, en cuanto a utilidades externas con las cuales vamos a poder ver, y también el manual nos va a decir el- las características de soporte que tiene la placa con la cual este va a ir trabajando. ¿Ya? Entonces, primeramente, nosotros vamos y nos remontamos al modelo. En mi caso es la MSI H61M. En el caso de ustedes, deberían buscar el modelo de la placa bajo el disipador del procesador y sobre, ¿cierto?, la tarjeta PCI. En muchos casos puede que aparezca al lado de la RAM, pero siempre está el modelo al centro de la placa. En el caso que no aparezca por ningún lado, usted de vuelta a la placa y abajo debe haber un papel que nos muestra cierto el número de serie
y nos muestra, ¿cierto? No la marca, pero sí el modelo con el cual está trabajando, ¿ya? Que siempre está sobre el número de serie con el cual esta va a trabajar. Les digo esto porque obviamente es importante conocer el modelo de la placa para obviamente varios propósitos. Conocer las capacidades, descripciones y también conocer, ¿cierto?, cuáles son las capacidades internas con las cuales la placa va a trabajar, ¿ya? ¿Ya? Oiga, profe, me va a terminar pidiendo la placa sacando este tornillo. No se preocupe, así aprendemos. Eh, si no tiene papel, debe estar por acá, dentro de la placa, ¿ya? Siempre debe estar por aquí, abajo. ¿Ya? Abajo o debe estar como en los costados, chiquillos, el nombre del modelo de la placa. Pero siempre el modelo va acompañado, chiquillos, de la marca. Siempre va la marca y el modelo, ¿ya? Para que obviamente la vayamos reconociendo. Como tener un papel o más. ¿Ya? Así que en la guía colóquele el modelo de la placa madre, el nombre, el modelo y en la marca, ¿cierto?, de su placa madre para que así usted vaya trabajando. Luego nos dice, punto 1, fotografiar diferentes slots de conexiones de procesadores y memoria RAM. Identifique qué tipo de socket de procesador tiene su placa, LGA o PGA, y el tipo de memoria con la cual es compatible su placa. Entonces, si nos remontamos a mi placa, con la cual estoy trabajando, con una placa bastante estándar, vamos a sacar, ¿cierto?, el disipador de procesador. Si estamos trabajando con un procesador Intel, vamos a obviamente darnos cuenta que tiene 4 manillas, ¿cierto? 4 manillas en los costados. Y estas manillas tienen unas flechas que marcan, ¿cierto?, el movimiento con el cual se trabaja. Yo este movimiento lo hago según la flecha y la tiro hacia arriba. De nuevo, miren. Muevo según la flecha y tiro hacia arriba. Muevo según la flecha, tiro hacia arriba nuevamente, muevo, muevo según la flecha y tiro hacia arriba. Haciendo eso, sacamos, ¿cierto?, este disipador. Acá al lado, ahí está el fan. Cuando hablamos de fan, chiquillos, que yo lo hablo con tanta como propiedad, así pensando que ustedes saben qué es el fan. El fan, chiquillos, son los ventiladores. Siempre que hablemos de fan, siempre se van a referir a ventiladores dentro de la placa. Sacamos, ¿cierto?, el fan, lo desconectamos y obviamente dejamos, ¿cierto?, este disipador hacia el lado. ¿Ya? Ahora, como solo estamos viendo placa madre, vamos a ver nuestro procesador. Vean acá. ¿Se dan cuenta de eso, chiquillos? ¿Eso? No se rinda, Jeremy. No se rinda. No rendirse. ¿Ya? Esto, chiquillos, es la palanca con la cual nosotros vamos a abrir este slot del socket, ¿cierto?, de nuestro procesador para poder retirar el proce, ¿cierto? Lo tiro hacia atrás y este se va a levantar, ¿cierto? Me Vamos, pegó en un dedo. en serio, Si le hice pa. y le pegó en el dedo. Siempre pasa. Acá, chiquillos, tenemos el procesador. Este es un procesador como tal. Bastante sucio, bastante cochino, pero un procesador a fin de cuentas. Este procesador, para los que están trabajando en Intel, se van a dar cuenta que no tiene ningún pin. Espérense. Ahí está. Estoy con cámara al revés. No tiene ningún Confirmo. pin, ¿cierto? Ese procesador es un procesador LGA, ¿ya? Entonces, cuando en la guía aparezca qué tipo de procesador o qué tipo de socket estamos trabajando, es socket LGA para los que se dieron cuenta que en su procesador no tiene ningún pin, ¿cierto? Los que tienen pines, ¿cierto? Todos los que tienen pines, chiquillos, son procesadores PEGA. ¿Por qué, chiquillos? ¿Quién se acuerda por qué era PGA y por qué era LGA? Por los pines. ¿Cierto? Pin porque era pin array. Y el otro era less green array, ¿cierto? Less porque obviamente porque le faltan los pines. Por eso es la LGA. LGA porque no tiene pines y PGA porque tiene pines, ¿cierto? Con el cual estamos trabajando. Es que se le llama, es como el RGB, Gabriel. Le da más fuerza a los PCs antiguos. Ya, entonces este es PGA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros ahora para nuestra guía?
sacarle una foto, chiquillos, al socket, y obviamente, con la parte que diga descripción, decir que es un socket LGA, en el caso que su procesador no tenía pines, y en el caso que tenía pines, era un procesador PGA. Démonos cuenta de algo también. Mire, si usted le pasa el dedo de forma suave al procesador que no tenía pines, se va a dar cuenta que el socket, chiquillos, tiene muchos pines finitos dentro de él, que eso hace el contacto con el pin. ¿Cuál es la gracia de este? Que obviamente el procesador, como no viene con pines, se va a conectar a este y estos van a hacer los contactos con el procesador. Los que están trabajando con AMD, ya que son los que tenían pines, se dan cuenta que tiene una pieza, una placa cuadrada que tiene muchos pines alrededor con el cual este está trabajando. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos para la guía? Sacarle foto y en la descripción decimos que es un socket LGA si no tenía pines y socket PGA si el procesador tenía pines y está trabajando de esa forma. ¿Ya? Entonces, tomamos el procesador y lo dejamos hacia el lado. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta retirar la RAM y conocer cuáles son los sockets. ¿Cuál es el socket de la placa de RAM? ¿Cierto? ¿Ya? Aquí tenemos la RAM. Y la RAM como tal, usted se da cuenta que yo no puedo retirarla de esta forma porque obviamente la voy a romper, ¿cierto? Por ende se da cuenta que la RAM a los lados tiene dos palancas, que lo dijimos en la prueba hoy día, ¿se acuerda? Tiene dos palancas. Que yo presiono una, miren, presioné una, presiono la otra y la RAM sale de forma fácil. ¿Ya? Se la presiono, ¿cierto? Saco una, saco la otra y eso obviamente... será ya. No puedo sacar el tornillo. Ya, pero entonces vea la clase, porque así vamos a cachar bien el qué tenéis que hacer para la guía, ¿ya? ¿Ya, Benja? Ya, así que ahí sacamos la RAM. Y por ende, al sacar la RAM, ¿cierto? La dejamos de lado. ¿Cierto? Y entonces, chiquillos, mire. Si nos damos cuenta a simple vista, si yo veo esto, no voy a saber qué tipo de RAM estamos trabajando. Pero las placas son tan amigables que mire por lo menos esto. ¿Qué RAM? Ay, ¿qué RAM estoy trabajando yo acá, chiquillo? ¿Qué RAM es mi placa? DDR3, po. Exactamente, una DDR3. Y ustedes se dan cuenta que en sus placas va a pasar lo mismo. Sobre los slots de la placa, de la RAM, perdón, va a aparecer qué tipo de RAM tienen que trabajar ustedes. Va a aparecer como DDR, porque obviamente será DDR1, llamémosla así, que no se llama así. DDR2, DDR3, ¿cierto? Y DDR4, que esas no creo que tengan ninguno de ustedes porque pasé solo las placas con DDR3. Ya, así que obviamente, si nos damos cuenta, ustedes sobre los slots de la RAM va a aparecer el nombre, ¿cierto? Y el modelo con el que están trabajando. Incluso ustedes se dan cuenta, es un canal dual, o sea, tenemos para colocar solo dos RAM y para poder trabajar solo con dos memorias en cuanto a su trabajo. ¿Ya? ¿Ya? Así que, chiquillos, ahí tenemos, ¿cierto? La RAM, ¿cierto? Que la RAM es DDR3. Entonces, la guía, chiquillos, ustedes van a colocar. Entonces, chiquillos, ustedes van a colocar. Entonces, chicos, ustedes en la guía van a colocar lo siguiente. En la parte 2 van a sacar entonces una foto. ¿A qué cosa, chiquillos? Al socket, ¿cierto? El procesador. En mi caso, ¿qué procesador estoy trabajando, chiquillo? ¿Qué procesador tengo en mi placa? Un LGA. Un LGA. LGA. ¿Y qué RAM estoy trabajando? DDR3. A mí no me sale, sí, estoy buscando de calidad. Me sale DIM A1 y DIM
B1. No, entonces ahí después la placa tendríamos que trabajar y ver qué placa estamos trabajando nosotros, ¿cachai? ¿Por qué? Porque en el modelo de tu placa debería aparecer, cuando lo busques, el modelo y colocas modelo, tipo de RAM, y va a aparecer qué RAM deberían ser las que tú necesitas trabajar. ¿Ya? Perfecto. Entonces, chiquillos, sacamos foto socket, sacamos foto al... Si sacas una RAM, sale D3. Entonces sería DDR3. Sí. Entonces sacamos, chiquillos, foto y le sacamos foto. Y como dice Gabriel, que lo dice súper bien, a Gabriel le voy a pagar como asistente. Claro, en la RAM también. Espera, se enfoca mi querida cámara. Sí. Se enfoca la cámara. Aquí obviamente, chiquillos, nos va a decir qué RAM también estamos trabajando al momento de sacarla. Por ejemplo, en mi caso, esta RAM que tengo aquí en mi poder, en mi mano, oh, es una DDR3 de 4 GB de frecuencia de 1600 MHz. Ya, porque la placa en este papel que tiene, ¿cierto? En este papel que tiene la placa como tal, también va a decir qué tipo de placa, qué tipo de RAM estamos trabajando. ¿Ya? Así que si, por ejemplo, como dice Gabriel, lo dice súper bien, sacamos la RAM y nos dice el nombre, ¿cierto? En la placa, nosotros retirando la RAM, viendo el papel sobre ella, nos va a decir también qué modelo de placa estamos trabajando sobre ella. ¿Ya? Chicos, dejamos RAM, procesador, ¿cierto? Y ya nos enfocamos en la tarea número Y no me 1. sale la RAM. Tampoco, ok. Entonces, búsquelo en internet por el modelo de la placa. Súper bien. Tiene una suerte única usted, ¿eh? Ya, chiquillo, entonces nos vamos a la siguiente parte, la de aquí, a parte 2, No se imagina. que dice, Profe, dígame. la foto se la saca a la RAM, pero ya sacada ya, ¿o no? No, pues tú sacáis la RAM, sacáis el procesador y le sacáis una foto al slot vacío Ah, ya, y una foto ah, ya, al socket vacío, sin la RAM. Imaginemos ya como entiendo. que nos llegó la placa nueva, que no es nueva, pero nos Ya. llegó la placa nueva. Luego nos dice, busque CMOS dentro de su placa madre, chip de BIOS y jumper para BIOS. Describa la función de cada parte fotografiando cada una de ellas. Esta es un poco más complicada. ¿Por qué, chiquillos? Porque acá hay que tener ojo, pestaña y ceja. Lo más fácil de encontrar, ¿cierto? En la placa va a ser el CMOS, ¿ya? Que es la pila del computador más conocida como pila, ¿ya? Esta pila se llama CMOS. ¿Cuál es la función del CMOS? Esta guarda la configuración base de lo que es la BIOS. ¿Ya? Por ende, cuando nosotros sacamos la CMOS, estamos, entre comillas, reseteando lo que pasa con la BIOS y estamos reseteando, dejando por defecto el punto de trabajo con ella. Entonces, esta es la CMOS. En el caso de ustedes, si se dan cuenta, mira acá, voy a dejar aquí un poquito, un callo. Ahí me veo derecho. Ahí me veo derecho. Bueno. Acá, chiquillos, tenemos la pila que se llama CMOS, ¿cierto? Usted le va a llamar CMOS. Y acá al lado, muchas veces al lado, hay un pin. Al lado de la pila, hay un jumper con 3 conexiones, con 3 pines. 1, 2 y 3. En mi caso solo hay uno de 2. Y que el bajo de él dice JBAT. ¿Ya? JBAT. Que ese, dentro de él, debería tener un jumper. Chiquillos, ¿por qué se llama jumper? ¿Quién sabe por qué esa pieza se llama jumper? Chiquillos, ¿quién se imagina por qué una pieza se podría llamar jumper? Jumper. Inicia el sistema operativo, quizá. No, 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 nada que ver, nada que ver. ¿Por qué una pieza se podría llamar jumper? Una pieza muy pequeñita se podría llamar jumper.
Por ser corto, chico, alguna cuestión así. Po. ¿Qué ¿Hace significa? saltar algo? Muy bien, bravo por ahí. Jumper significa jump de saltar, ¿cierto? Exactamente. Cierra un circuito y se llama jumper porque es una pieza que salta de pin en pin. Aunque no lo creas, se le llama así por eso. Es una pieza que es una pieza plástica que no tengo ahora acá. Que, déjame ver si esta es, o si me deja sacarla. Ah, acá está, bueno. Acá tengo una parecida. Acá, mire. Esta es una doble, ¿cierto? De 4. El jumper, ¿qué es lo que hace? Como dice ahí nuestro querido Gabriel, cierra el circuito, ¿cierto? ¿Y cómo lo cierra? Haciendo contacto entre los dos pines con los cuales estamos trabajando. ¿Y por qué se llama jump? Porque mire, va de aquí y salta para acá. Y salta para acá. Y salta para acá. ¿Cierto? Porque es una pieza que se puede colocar en cualquier parte de nuestra placa madre. Entonces, jumper porque es una placa que va a ir saltando de pieza en pieza o de pin en pin. ¿Ya? Aunque no me crea que se llama así por eso, sí, se llama así por eso, jumper. Entonces el jumper, si nosotros vemos en la batería y yo tengo la pila puesta acá, ¿cierto? Y yo quiero no sacar la pila, pero sí resetear la BIOS, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dejar el jumper puesto en esa parte y vamos a reiniciar o vamos a resetear o vamos a hacer un corto, perdón, pero ahí está, sí, me dejo la respuesta. Vamos a hacer un cortocircuito dentro de la placa, ¿ya? Dejamos eso por 10 segundos y hacemos un pequeño cortocircuito en la placa y así la placa, obviamente su parte de BIOS, se restablece al modo por defecto. Y usted se preguntará de qué sirve eso. Se imagina, usted llega a la empresa, chiquillos, y justo el técnico anterior le puso contraseña, ¿cierto? A todas las computadoras por la BIOS. Si usted obviamente quiere ahora buscar un hardware, ¿cierto? Quiere ver un tema del boteo del computador y no puede hacerlo, ya que gracias a uno de esos técnicos no puede hacerlo, entonces ¿usted qué va a hacer? Va a abrir el computador, va a buscar un jumper, lo va a colocar, ¿cierto? En esta conexión y va a generar un pequeño corto dentro de la placa. Y va a generar un pequeño corto dentro de la placa. En el caso que tenga 3, va a ver que hay 3 posiciones. Lo va a cambiar de posición para que esto genere un corto. Chiquillos, ¿se entiende, cierto? ¿En cuál hay que poner el jumper para hacer el corto? Tenemos, por ejemplo, tú tenéis 3 pines, ¿cierto? No estoy seguro dónde. Está la pila y abajo de la pila siempre está esta como conexión. Creo que sí. ¿Ya? Si en el caso tuyo llegan a ser 3, vas a dar cuenta Ujú. que debe estar en esa posición, entonces tú qué vas a hacer, la cambias hacia el lado. Y ahí está generando el Mm, corte. Y luego de que ya se produjo el corte, la cambias hacia el otro lado y ya sigue estando en su estado normal. ¿Ya? Entonces, sí. chiquillos, tenemos el CMOS, que es la pila, tenemos el jumper, ¿cierto? Que este es el jumper, que ojalá lo pueda encontrar, que mire que es demasiado grande, que eso le saca una foto, se llama jumper, y le coloca la descripción al lado de qué es lo que hace el jumper. Que el jumper obviamente es una pieza que, como dijo Gabriel, hace un cortocircuito y genera, ¿cierto? Y genera más que nada que la BIOS como tal se restablezca por defecto con lo que estamos trabajando. ¿Ya? Se restablezca por defecto, ¿cierto? Y obviamente podamos borrar una contraseña. Ojo por ahí también, no quiere decir que si yo reseteo la BIOS queda así para siempre, reseteadas. No, no, no. Sino que después del primer cambio, esta se restablece y vuelve a su estado original. ¿Ya? Dentro de la placa también tenemos el chip de BIOS, tengo que buscar acá porque nunca me acuerdo la placa dónde está. ¿Ya? Pero muy similar, los chips de BIOS son, Profe, dígame, ¿a qué se le saca foto a la... ¿Qué cosa? se le saca foto a esto, que esto es el CMOS, donde está la pila, Ya, y ya. se le saca foto también a esta piececita, que en el caso de algunos va a ser más chica, de doble, ya que se llama jumper. ¿Y dónde subió? Tienes que buscarla por tu placa, porque puede estar puesta en alguna posición dentro de la placa como tal. ¿Ya? Ya. Entonces, chiquillos,
si nosotros buscamos acá, ¿cierto? Podemos buscar un chip que sea muy parecido a esto, ya que ojalá busquémoslo después en la red, que va a ser el chip de BIOS, ya con el cual nosotros vamos a trabajar. El chip de BIOS, ¿cierto? ¿Cuál es la función? Es un chip, ¿cierto?, que se encarga de las configuraciones básicas dentro de nuestro computador y es el encargado más que nada de reconocer, ¿cierto?, las piezas que están puestas en nuestro equipo. La BIOS, chiquillos, es importantísima. ¿Por qué? Porque obviamente es la que va a reconocer cuánta RAM va a ser soportada, va a dejar los de stop, ¿cierto?, con los procesadores con los cuales vamos a trabajar y también puede ser, obviamente, eh, puede ser actualizada con los distintos drivers que sean de nuestra placa. El BIOS, ¿cierto? Son procesadores muy parecidos a esto, que ahora no los veo bien porque estoy demasiado piti. Y si no me equivoco, debe estar como por el costado de acá. Ya que después les voy a mandar fotos y obviamente coloque chip de BIOS y coloque el número de su placa. Y con ese va a poder usted buscar cuál es el chip de BIOS con el cual estamos trabajando. Y ahí obviamente usted le saca una foto y coloca la descripción. Entonces, chiquillos, para que vayamos entendiendo. ¿Cuál es la pega del CMOS? ¿Quién se acuerda de lo que hablamos ahora recién? De esa pila que está acá. ¿Quién se Si la acuerda? sacábamos, podíamos formatear. Claro, pero también la función específica, más que formatear, que no formatea, Tiene la es configuración de la BIOS. exactamente, Ulises, guarda la configuración de la BIOS. Por ende, cuando ustedes tienen cortocircuitos, chiquillos, en su computador, esta es la que se ve afectada, no el chip de BIOS, sino que el CMOS. Y otra cosa, esta también, como es una pila, también se desgasta con el tiempo. Por ende, cuando nosotros ya veamos que, aunque no han habido cortocircuito y la fecha y hora se sigue cambiando, ¿cierto? De forma abrupta, ¿cierto? Sin caso, nosotros tenemos que ir y cambiar una pila para el CMOS. Pregunta, ¿qué tipo de pila será, chiquillos? ¿Será una pila muy especial? ¿Costará mucha plata? La de los relojes, ¿no? Exactamente, esto es una pila de reloj nomás, nada más que eso. ¿Ya? Pero igual hay que ver también las especificaciones técnicas, cuánto es lo soportado por la placa para que nosotros podamos comprar esa pila de reloj como tal. ¿Ya? Así que, chiquillos, fotografíe CMOS, fotografíe el jumper y también va a buscar en la red cuál es el modelo, ¿cierto?, de la placa, su modelo de placa, y va a buscar, ¿cierto?, el chip de BIOS y con ese le va a sacar una foto. Si lo buscamos en el manual, chiquillos, de la placa, en la placa obviamente el manual nos va a decir dónde está este chip para que nosotros también tengamos cuidado con él para que así lo podamos proteger. Lo siguiente, ¿qué nos dice la guía, chiquillos? Nos dice, identifique el tipo de Molex que trabaja su placa y los diversos conectores de corriente de su placa y conectores. Entonces, mire, ¿quién me está hablando? ¿Alguien me habló? ¿Me habló? Sí, pues todo el rato. Va a subir la clase. Tengo una clase que, ojo, chiquillos, hay una clase que se dice clase 1, yo voy a colocar clase 1, grupo 2, ya para ustedes. Clase 1, grupo 2 y la clase armada PC para que ustedes se vayan guiando y vayan siguiendo el trabajo. ¿Ya? Acá, chiquillos, ¿cuántos conectores de voltaje tenemos? Tenemos este Molex 24 pines y este conector de 12 volts. Este que está acá, ¿cierto? Este mono que está acá, nos va a servir para alimentar a la fuente de poder, ¿cierto? Con voltaje. Y este lo que va a hacer, su principal función va a ser alimentar toda la placa, ¿cierto? Para que esto vaya trabajando. Lo que hemos visto en clases, si la placa tiene un potencial de watts, ¿cierto? Acorde a lo que la placa va a funcionar, va a ser alimentado, ¿cierto? Cada una de las piezas. Si obviamente colocamos una pieza que consume mayor cantidad de watts, puede ser que alguna pieza de la placa comience a funcionar mal y por ende es recomendable ocupar o una placa, perdón, una fuente de poder un poco mayor de lo que se nos está solicitando o una fuente de poder ya más grande si obviamente queremos a futuro colocar nuevas piezas. Acá tenemos el Molex de 24 pines para que lo coloque y acá tenemos el Molex de 12 volts, que que está acá. Que ese, ¿a quién va a alimentar, chiquillos? Va a alimentar justamente al procesador, ¿ya? Conectando este va a alimentar de voltaje a nuestro procesador para que este pueda trabajar. En las placas antiguas, chiquillos, eso no funcionaba, no era así. Este no venía, perdón, y solamente venía el Molex de 20 pines. Y este lo que hacía era alimentar a toda la placa, y por ende este se veía
limitado a los recursos que el Molex mismo le va dando, ¿cierto?, al trabajo. ¿Cómo se llamaba el segundo Molex? Este Sí, tiene este es un Molex de 12 volts. 12. 12 volts. Y Ismael, ¿qué pasó? Me dices, creo que se le fue de las manos con este que tienes. Yo creo que le pusieron mucho wattaje. Ya, porque recordemos que, ojo, también puede ser que no, porque también los computadores que les mandé yo a ustedes eran no a todos, eran de la clínica Indisa. Y por ende ahí puede que hayan ocupado otros recursos aparte, por ejemplo, Ismael. Por ejemplo, pueden haber conectado algunos dispositivos PoE, ¿cachai? Algunas cosas que necesitaban más carga dentro del equipo, ¿ya? O, como decís tú, se les fue solo de las manos, ¿ya? ¿Qué le pasó, Gabriel? Entonces, chiquillos, cuando vayan a la parte de las fotos, le sacan foto a este, en la parte del nombre colocan Molex 24 volt y la parte de descripción, usted aquí a este le va a colocar que es el que alimenta la fuente de poder en cuanto a voltaje. Y el otro, a este que está acá, le saca foto, le coloca Molex 12 volt y obviamente le va a colocar que es el que alimenta al procesador de voltaje, ¿ya? Para que obviamente este pueda trabajar. Si nos damos cuenta, chiquillos, otro, antes de seguir avanzando. ¿Qué tipo de placa es la que tengo yo en mi ¿Cuánto hay que poder ahora? hacer para la guía? Me, me rompió los tímpanos. ¿Qué, perdón? ¿Cuánto hay que colocar para la guía? ¿Cuántas L- fotos son? los que tenga, po. Si tiene este y tiene ese, esos dos nomás, po. Nada más que eso. ¿Ya? Chiquillos, esta placa, ¿qué tamaño es? ¿Qué factor forma es esta placa? ¿Su ATX? Mm, ¿No? cerca. No sé, es que lo veo como muy normalito. Esta es una micro ATX, chiquillos. ¿Por qué nos damos cuenta de la micro ATX? Porque justamente la ATX como tal, el tamaño es mucho más grande, viene muchas veces con un mayor número de RAMs y también viene con un mayor número, ¿cierto?, de tarjetas PCI Express. Ya, por ende, cuando nosotros vemos mayor número, ¿cierto?, y vemos un tamaño mayor, es porque esa es una tarjeta ATX. Cuando vemos que venga solamente con dos PCI Express, es una micro ATX, perdón. Chiquillos, la siguiente, nos dice, identifique las partes de expansión dentro de su ordenador, menciona si estas son PCI, AGP o PCI, ¿ya? Ojo, acá chiquillos, esta placa como tal, solo tiene dos puertos PCI, PCI y PCI Express. Si nos damos cuenta, en la parte de abajo nos va a decir los puertos que tiene, ¿cierto? PCI E1, PCI E2, ¿ya? La diferencia, ¿cierto? Está más que nada, ¿cierto? El traslado de información, o mejor dicho, el funcionamiento en cuanto a las velocidades con las que trabaja cada una de ellas. Pero nuestra placa, mi placa, por ejemplo, tiene solamente dos con el cual va a trabajar. Ahí la voy a dejar. Tiene dos tarjetas PCI y PCI Express. ¿Ya? Chiquillos, Gabriel, a ver si lo pillo. ¿Cuál de estas dos es PCI Express? Don Gabriel, don Ismael. Pro, puede ser que yo tenga 3. Sí, pues. Sí puede ser. 1, 2 y es un 16. El polvito no se nota mucho. Ah, Sí. ya. Va a ser el tamaño de la placa. El tamaño, ¿cierto?, de ese puerto externo de PCI. ¿Y esto para qué nos sirve, chiquillos? Más que, ¿cierto?, por las velocidades, sino que obviamente para colocar hardware externo, ¿cierto?, con el cual nuestro equipo va a trabajar. Sí, este es PCI Express y este es PCI. Y obviamente con esto nos va a servir, ¿cierto?, para que la placa tenga otras funciones dentro de la misma. Por ejemplo, puertos USB externos, puertos de video externos, puertos, por ejemplo, de sonido externos y así sucesivamente según lo que el usuario quiera trabajar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, la placa por defecto viene con sistemas internos, pero ahora muchas veces viene para que nosotros podamos expandir, ¿cierto?, estas funciones con otras de mejor calidad y de mejor tamaño, ¿cierto? Me refiero a tamaño, obviamente, con una placa,
una tarjeta de video, por ejemplo, de 16 GB, 64 GB, ¿cierto? Y así sucesivamente para que nuestro equipo tenga mayor recurso y mejor funcionamiento. PCI Express y PCI, chiquillos, que antiguamente esta se conocía como AGP, pero AGP ya no se fabrica. ¿Por qué? Porque se entiende que la PCI normal también puede reproducir videos como lo hacía AGP, que era una placa un poco más grande, ¿cierto? Con la cual antiguamente se trabajaba solo para la parte de video, ¿ya? Ojo también, muchas veces las placas o los factores externos con los que estemos trabajando le van a pedir a usted que también los conecte a puntos de corriente dentro de esta placa. ¿Ya? Por ende, la fuente de poder también trae ciertos molex para que nosotros podamos darle e inyectarle mayor cantidad de voltaje a esas placas como tal. ¿Ya? Chiquillos, entonces, ¿qué hacemos? Le sacamos fotos a esta, que la grande siempre va a ser PCI, ¿ya? Y la pequeña siempre va a ser PCI Express. Ya, chiquillos, si tiene más que dos, prácticamente su placa ya no es una micro ATX, sino que es una ATX. ¿Preguntas, chiquillos, hasta ahora con esta parte? Maestros, maestras, super saiyajines. ¿Qué fue lo último que dijo, profe? ¿Me repite, por favor? Lo último, lo que pasa Sí, es lo que, último del último. ya, le sacamos fotos a estas dos. Esta va a ser PCI Express, PCI Express, y si tiene más de dos, va a ser una placa ATX. Si tiene dos, va a ser una placa micro ATX. Ah, ya, profe, eso era. Gracias. ¿Ya? Chiquillos, Vale. otra cosa, como dato freak en el punto 5, sale y dice, identifique y mencione los diferentes chips de audio y video dentro de su placa madre. Además, las páginas donde se descargan los drivers asociados a estos dispositivos. Si nosotros nos damos cuenta, muchas veces las placas vienen con un CD, ¿cierto? ¿Cierto, cierto, cierto? Y a veces ese CD, yes, las placas obviamente vienen con un CD, ¿cierto? Que viene con todos los drivers. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si ese driver no está, ¿cierto? Tenemos función a través del hardware, del software, perdón, para buscar los tipos de drivers y controladores con los cuales estamos trabajando, como Everest, ¿cierto? Y otros. O podemos también a través del ID de identificación con los cuales vamos a trabajar. Sí, ahora traen pendrive, exactamente. La que tenía ayer, la que les comentaba en la mañana, no traía, tenía un CD. Que me dio mucha risa, dije, sí, un CD a esta altura, en esta época del año. Pero sí, muchas veces, como dice Gabriel, traen o pendrive, que se hace una placa muy bacana, y otras que traen solamente CD. En el caso que realmente nosotros nos veamos enfrentadas, por ejemplo, con placas que sean casi híbridas, que sean armadas, por ejemplo, como fabricantes chinos, muchas veces eso no viene y nos vamos a ver enfrentados con muchas veces con PCs tipo Lidata, chiquillos, que no traen estos drivers y buscar los drivers es muy, muy, muy complejo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos la placa, así, mire, papurris. Pues dejemos que esta cuestión. Eso, cámara. Y nos vamos a dar cuenta que, si me permite mi querida mano, por ejemplo, S y S son dos chips diferentes. ¿Ya? Usted me va a decir, ¡oh! El profe descubrió América. Pero usted se va a dar cuenta que uno de estos dos es el chip de internet y el otro es el chip de audio. ¿Ya? Y yo en la parte de abajo, si yo voy con una lupa, ¿cierto? Voy con mi cámara, ¿cierto? Como tal, voy a ver que abajo de él tiene un código. Por ejemplo, en el caso este, dices que una ALC 8 jack. Cada vez que nosotros veamos que una chip tenga un cangrejito, ¿cierto? Un cangrejito, se va a referir a que es un chip de audio o un chip de LAN. ¿Ya? ¿Me escucharon bien? Siempre que tenga un cangrejo, ya en este caso, se va a referir que es un chip de audio o un chip de LAN. ¿Por qué? Porque esa es la marca Realtek, que muchas veces en las placas, ¿cierto? Como estas que son de Intel, hacen y trabajan y fabrican para lo que es audio y para lo que es LAN. ¿Ya? Nos vamos con esta otra que es Ateros, pero también es fácil identificarla, que después si la buscan en su placa, se dan cuenta que es muy fácil, que trae una marca muy específica.
Y la otra diferencia ¿Verdad que está, parece cangrejo? sí, pues, el cangrejo es Realtek. Y abajo de ella, si parte con ALC, es porque es un chip de audio, chiquillos. A ver, te habla de placas bacanas, Gabriel. No me insulte mi placa de, con suerte, 2 megas de video. Si trae abajo, por ejemplo, abajo del cangrejo dice ALC, ¿ya? Si dice ALC, ¿ya? Esa placa, ese chip va a ser de audio, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las marcas o del fabricante siempre son las mismas. Entonces, si yo no tengo los controladores, no tengo algún programa, ¿cierto?, con el cual vamos a trabajar y vamos a trabajar a la vieja usanza para conocer dentro de la placa qué tenemos, nos vamos a dar cuenta que ese chip que está aquí, que tiene un cangrejo, es de la marca Realtek y bajo él tiene una marca que dice ALC. Y al tener ese ALC es un chip de audio. Entonces, este mono que está acá al lado, que no está quedando porque en la placa no hay ningún otro, ese va a ser el de Internet, el de LAN, ¿ya? Este va a ser el de audio y ese va a ser el de LAN. ¿Por qué les digo esto, chiquillos? ¿Por qué? Porque muchas veces hay fabricantes de computadores que no traen los drivers y los drivers son complejos instalarlos. Le cuento una vez, me tocó trabajar con equipos Olidata, marca que ya, ojalá, qué bueno que ya no existe. Y esos traían unas placas demasiado extrañas que no se encontraban los drivers por internet y por ende había que buscarlos de esta forma. Y por ende, si usted se ve enfrentado, ¿cierto?, a estas problemáticas, va a poder hacerlo de esta forma. Entonces, a esta parte, esta tarea, usted le va a sacar foto a este chip, va a buscar que abajo tenga cangrejo, que abajo diga ALC y va a darse cuenta que es un chip de audio. Si nosotros buscamos en la placa, todo lo demás son transistores. Todos los demás son tipos de transistores. Y siempre los tres, audio, LAN y video, que es el que nos queda, van a estar los tres juntos. Como esta es una placa antigua, en el lado, ¿cierto? El que está acá, ese sería un chip tipo de video, ya con el cual nosotros vamos a trabajar. Pero ojo, este más que nada casi como punto freak, que este no es tan, ¿Podría repetirlo, por favor? que está acá es un chip de video, ¿ya? Que ese que es el más grande. Pero este también es casi un punto freak, más que nada como comentarles. ¿Por qué? Porque este no va a ser tan necesario, porque en el momento de nosotros conectarlo a nuestro puerto VGA, el procesador es el que está, obviamente, teniendo los controladores de video para la placa, ¿cierto? Y obviamente ese es el que va a dar video para que nosotros podamos trabajar como un chip de forma básica para nuestro equipo. Pero el que nos va a importar, ¿cierto? Buscar, porque va a ser uno de los más complejos, ¿cierto? Y más enredados de buscar por la red, va a ser el de audio. Entonces, cangrejo, y si abajo dice ALC, es porque es el de audio, ¿ya? Entonces, para esta parte de la tarea, le saca foto a ese, le saca foto de otro cangrejo y le saca foto, ¿cierto?, al de video. Chiquillos, ¿preguntas con esta parte? Hay que sacarle foto a 3, Sí, a tres. al cangrejito, A ¿y a los dos cuáles que, otros? a los dos que tienen cangrejo. A los dos que tienen cangrejitos. Sí. Se dan cuenta que uno tiene, uno abajo va a decir ALC y ese va a decir el tiro, ya, este es el de audio. ¿Ya? Y el otro, obviamente, por descarte va a ser el de LAN, porque Realtek cuando trabaja con audio con Realtek para audio, también trabaja con Realtek para lo que es la parte de Red LAN. ¿Ya? Y la parte quinta, chiquillos, nos dice, perdón, la parte sexta, oigamos la sexta, vamos a terminar, mira, justo en los tiempos. Dice 6. Identifique chipset y mencione su función dentro del ordenador. Yo voy a hacer algo que ya hice, pero usted no lo haga. ¿Ya? Lo digo ahora, así como tipo video de yacas, usted no lo haga. En el caso mío, este mono, es un disipador de calor de aluminio. ¿Ya? Y este, que está protegiendo chan, 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 al chipset. Que debe estar quemado. Está protegiendo al que no se ve porque
Soy demasiado estúpido para mover una cámara de eso. Al chipset. ¿Ya? Este es el chipset de su placa. ¿Qué hace el chipset? ¿Quién se acuerda de lo que hacía el chipset, chiquillo? Según las explicaciones en el módulo de soporte. ¿Cuál es su pega? ¿Quién se acuerda de la pega del chipset? ¿Por qué viene tan protegido este cabro? ¿Nadie se acuerda? ¿No se acuerdan? Gracias. Lo que hace La verdad es que no. Ya, eso quería contar De también. unas pistas, profe, de unas pistas. Sí, más fácil que estar esperando. Pues. No, profesor, yo no cachamos. Más fácil que estar esperando y ilusionarme con una respuesta. Chiquillos, ¿qué hace el chipset? Si usted se da cuenta, la placa parece casi una ciudad, ¿cierto? Siempre me ha gustado esa idea. En la cual se maneja un puente norte y un puente sur. En esta placa, por lo menos, es una placa más o menos antigua. El puente norte se maneja más que nada entre memoria RAM, procesador y discos duros, ¿cierto? Toda la parte más rápida. Y el puente sur, mírese, que tiene su capital llamada chipset, el puente sur comunica tarjetas PCI Express, o mejor dicho, todo lo que pasa a través de, de lo que es de menor velocidad, con los procesamientos de menor velocidad, lo comunica con el procesador, ¿cierto? Con el puente norte. Entonces, mire, puente norte, puente sur. Entonces, puente sur está manejado por el chipset y este es el encargado de entender las instrucciones que piden los equipos de menor velocidad para comunicarlos con los de mayor velocidad y así estos puedan obviamente tener como un canal entre ambas partes de la placa madre. Puente norte se preocupa el procesador, puente sur se preocupa, ¿cierto?, el chipset para que los dos puedan trabajar en conjunto. ¿Se entiende, chiquillo, no? Sí. ¿Sí? Profe, yo todavía estoy buscando el segundo cangrejito. No, se le va a costar, se le va a costar, créame. Yo lo encontré al tiro Buscando porque a Wally. tengo... Yo igual todavía no lo encuentro. Sí. Cuando lleguen al grado de ociosidad del profe Juan, van a cachar al tiro donde están los cangrejos. ¿Ya? Son años de ser ociosos, chiquillos. ¿Ya? Así que este es el chipset, que en el caso de ustedes, obviamente usted no le saque esto y lo saqué para mostrarle cómo era. Viene con este metal, mejor dicho, este aluminio, ¿cierto? Para que se proteja, ¿cierto?, del calor. Y para mostrarles, ¿cierto? Ustedes se van a dar cuenta que esta plaquita que está acá es súper sensible a lo que es el contacto en cuanto a lo que es la electrostática. Esta es mucho más sensible que el mismo procesador. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está al mínimo grado de electricidad cerca de ella o estática cerca de ella, se quema de forma inmediata. Por eso viene tan protegida, chiquita. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Esta es la plaquita como tal. Hay otras que son mucho más grandes, que vienen dentro de la placa inclusive, y que incluso vienen sin el aluminio, ¿ya? Pero la gran mayoría de sus placas deben venir con aluminio, ¿cierto? Para que no reciba tanto calor. Entonces usted le saca la foto a eso y va a cachar que es el chipset de su placa. Entonces, chiquillos, ¿qué es lo que hacía el chipset? Ahora sí, que les di la pista. Don Ulises que me dijo antes. Comunica Puente Norte y Puente Sur. Ya, exactamente. Comunica puente norte y puente sur y comunica lo lento con lo rápido. ¿Ya? Pero, profe, una consulta. Dígame, Ulises. ¿Cómo le pongo cómo conecto la pulsera antiestática? ¿No tiene, está así como esta? Es que el mío pareciera como que sí hay que conectarlo, exacto, algo así. No, esta tú la conectas, la puedes dejar en cualquier parte que tenga una parte metálica, netamente. Si por ejemplo hay un hoyito, tú Ah, vas y ¡plup! Hoyito, y la colocáis. En eso se va a colocar más que nada porque no, es más que nada para hacer contacto con algo que tenga metal. ya, eso, ya, gracias. ¿Ya? Y la última, chiquillos, que con esta ya terminamos, ¿cierto? Y con esto ojalá ya usted pueda terminar su guía, ¿cierto? Y le quede súper claro. Nos dice, punto 7, fotografía de pines para la conexión de front panel de gabinetes, adjunte además la página web para descargar manual de la placa madre.
Primeramente, nosotros ya sabemos cuál es el modelo de la placa, ¿cierto? Que lo hicimos al comienzo de esta guía. Entonces, usted busca en la red, manual, por ejemplo, en mi caso, placa MSI H61M. Vamos a buscar el manual y usted ya tiene el manual. Y luego lo que necesito en esta parte es que usted me adjunte el manual de la placa madre. El panel. ¿Ya? Entonces, chiquillos, acá nosotros vamos a ver todo lo que es el front panel de la placa. Que yo para apuntarles voy a sacar en nuestro querido destornillador. Esta es esta sí. Este que está acá, este mono, que abajo dice JFP1, o sea, Jumper Front Panel, ¿ya? Este es el front panel de la placa. Mire, A mí me sale F-panel. mejor, más amigable a su placa. Pero la forma, mire, es exactamente igual en todas las placas. ¿Por qué? Porque es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pines y el pin superior es un pin que le falta. Ahí está, ahí está. Es un pin que le falta en la parte de arriba. ¿Ya? Va a decir o JFP1 como le sale a David. F-panel, ¿ya? Que es el front panel de la placa con el cual estamos trabajando. Al lado de este y siempre al lado de este van a encontrar el front panel para los puertos USB. ¿Ya? Para los puertos USB. A diferencia de este, viene a la inversa, tiene los mismos 9 pines, pero el pin que le falta está hacia abajo, mire. Se van a dar cuenta que eso es estándar, ¿ya? Eso no cambia. Y luego al lado de ese, en este lado al final, ¿cierto? Van a ver uno que dice J audio. Y esta, a diferencia de los otros, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pero en el pin hay un pin entre medio que le va a faltar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pega de este mono que está acá? Encender el equipo, resetear el equipo, mostrar el funcionamiento del disco duro y también poder mostrarnos el funcionamiento del LED, ¿cierto?, de encendido de nuestro computador. Entonces con este yo puedo encender el computador en esta parte. Este y este son necesarios colocarlos, pero obviamente yo podría no colocarlos si es que no quiero, ¿ya? Porque obviamente podría a lo mejor una pega deshabilitar los front panel delanteros de un computador, ¿cierto? Para que los clientes no los ocupen y solamente estén destinados a ocupar los puertos traseros. Pero obviamente si nuestro gabinete viene con los puertos de USB frontales, podemos colocarlos en este y en este. Si nos damos cuenta, esta placa soporta 2 USB externos y un audio externo también. Chiquillos, ¿se entiende, cierto? ¿Ese fue más fácil de encontrar? Sí, mucho más fácil. Mucho más Por fácil. El cangrejo. la falencia del pin. Ya, chicos, entonces, se dan cuenta que abajo va a decir front panel o J panel. Va a salir el JUSB o FUSB también y el FSB. Y se dan cuenta que están todos en conjunto. Y eso armando la placa nueva, que nos había tocado armar placas nuevas, Gabriel, para que lo sepa usted, ya es mi mentor en placa de alto rendimiento. También viene en esta parte. Todos es casi súper estándar la posición de los paneles frontales. ¿Ya? Entonces, al igual que la otra parte, usted le saca una foto al front panel de la placa, ¿cierto? Para encender, una foto a los USB y una foto al front panel de audio también. Chiquillos, ¿por qué se llama front panel? ¿Quién me lo puede decir? Front panel. Por la parte de adelante. Exactamente, porque como dice Gabriel y como dices tú, David, porque viene en la parte delantera, ¿cierto?, de nuestro gabinete. ¿Ya? Chiquillos, preguntas hasta ahora, porque con eso nosotros ya terminamos la guía. Hicimos los 7 puntos que la guía nos va a pedir para que usted obviamente la pueda subir y sacar las fotos, ¿cierto?, las descripciones con las cuales estamos trabajando. ¿Dudas con alguna de las partes, ¿cierto?, que hemos visto el día de hoy, chiquillos? ¿Cómo encontrar el otro cangrejito? Ja, ja, ja. Es que trata de verlo, siempre puede estar al lado o puede que esté
muy abajo, ¿cierto? Donde está el RJ. Que hay un cangrejito y hay otro que no alcanzo a ver porque todavía no puedo sacar la placa. Esos tornillos Ya ya ves, no tampoco me va. dieron, no me dieron tregua. Ya, Y pero tampoco mi vista me ayuda a ver. Mm. Pero el como dijo cangrejito lo ahí Gabriel, identifico perfecto. ya, primero sí, pero el otro no lo ha podido, pero lo va a encontrar, se toma tiempo. Chiquillos, otra pregunta. ¿Sí? ¿El resto, chiquillos, todo bien? Profe, esto es con respecto a la actividad. ¿Hasta cuándo podemos entregarlo? Por lo menos conmigo, ojalá antes del día lunes o martes, ya, por favor. Ok, Ya, profe. ya Me para que perdí así mucho yo. tiempo. No se preocupe, si el video yo los voy a subir, yo creo que hoy día, si tienen lunes y martes para poder subir la actividad también. Ya, así que yo el video voy a tratar de subirlo hoy día, chiquillos, ya, porque a lo mejor el tema de subida para BTR es lento, pero para bajada me ha funcionado súper bien. Algo totalmente extraño con BTR. ¿Ya? Así que, chiquillos, si no hay dudas, coloquen presente, ¿cierto?, en el chat para dejarles después la asistencia. Los felicito, chiquillos. Debe estar, si no tiene jumper, a veces no trae los jumper, Omar, porque a veces los técnicos se los sacan para que no pasen estos temas de resetear la BIOS. ¿Ya? Si no traes, porque no se preocupe, si no saca, ahí sáquenle foto al CMOS y ya el chip de BIOS. ¿Ya? Ya, chicos, así que tienen hasta el día martes para subir la actividad. Gracias, chiquillos, por la asistencia. Que estén 9, 10, ¿cierto? Para mí es bastante bacán, ¿cierto? Gracias, chiquillos. Y ya la próxima clase estaremos viendo lo que es fuente de poder. Ya, ahí obviamente a los que tienen la placa que está un poco más sucia, traten de tener un espacio para poder ensuciarse. Ya, chiquillos, así que con esto yo me despido. Espero que estén súper bien y que tengan un excelente fin de semana. ¿Ya? Chao, Vale Rosas, que estén bien. Chao, profe. Chao, chiquillos. Chao, profe, cuídese. Usted igual, Benja, Chao, que estén profe. bien. Que le Chao. vaya bonito. Usted igual, David. Chao, Gabriel. Cuídense. Voy a tratar de seguir peleando con estos tornillos. Siga. Ya le saqué foto a todos, sí, pero sigue siendo más cómodo sacándolo. No, vale, no se me olvida. Nos vemos, Ismael. No se me olvida, jefa Valentina. Chao, Vale Rosas, que estén bien. Se me cuidan.